Mientras el mundo observa, la guerra de Ucrania sigue evolucionando, pintando un vívido cuadro de conflicto y resistencia en el paisaje de Europa del Este. A 4 de enero de 2025, la situación sigue siendo fluida, con cada bando luchando por una ventaja estratégica en una batalla de alto riesgo que resuena a través de la historia. Sumerjámonos en el corazón de este conflicto, centrándonos en la intensa lucha que se desarrolla a lo largo del frente de Kursk. Imaginemos una región cargada de tensión, donde el aire está cargado de sonidos de guerra y el suelo está marcado por las huellas de los soldados. Kursk, con una extensión aproximada de 400 a 450 kilómetros cuadrados, se ha convertido en un símbolo de la determinación de Ucrania. Las recientes declaraciones del presidente Zelensky subrayan la importancia simbólica y estratégica de conservar Kursk. No se trata simplemente de un trozo de tierra. Es un testimonio de la capacidad de Ucrania para resistir los avances rusos y demostrar su resistencia al mundo. Para mantener el control, Ucrania ha desplegado tropas de élite y armamento avanzado, mientras que Rusia ha respondido con una importante inversión de recursos. En las últimas horas se han producido una serie de ataques cruzados que, a pesar de no causar una destrucción masiva inmediata, han tenido un profundo impacto en la moral y el impulso de esta lucha en curso. Imagínese el caos cuando las fuerzas ucranianas lanzan un ataque con misiles Yasemir o ATACMS, los detalles siguen siendo escasos, contra una concentración de tropas rusas y causan bajas considerables. Rusia responde rápidamente con un ataque con misiles Iskander en la región de Sumy, donde se concentran las tropas ucranianas, probablemente para reforzar las de Kursk. Estos intercambios ponen de manifiesto el alcance y la intensidad de la guerra moderna, en la que incluso las fuerzas situadas lejos de la línea del frente siguen siendo vulnerables a los ataques de precisión. Volviendo nuestra atención a la región de Luhansk, encontramos un relato que se desarrolla en la pequeña pero estratégicamente importante ciudad de Nadia. Esta ciudad, que en su día fue un bastión ucraniano reconquistado en una contraofensiva en 2023, se encuentra ahora de nuevo bajo control ruso. Esta captura puede parecer menor en el gran esquema, pero representa una victoria estratégica para Rusia, consolidando potencialmente su posición en Luhansk. Las implicaciones son claras. ¿Las fuerzas rusas podrían estar preparando el terreno para nuevos avances? Tras haber ganado terreno de forma constante en zonas cercanas, como Kharkiv y Kopani. La toma de Nadia podría señalar una nueva fase del conflicto, en la que las fuerzas rusas intentarían consolidar sus avances y adentrarse aún más en los territorios controlados por los ucranianos. La batalla por Luhansk es un microcosmos de un conflicto más amplio, en el que cada pueblo y cada carretera se convierten en piezas cruciales de un rompecabezas geopolítico más amplio. Mientras tanto, el frente de Tern nos recuerda con crudeza las complejidades de la guerra en esta región. Las fuerzas rusas han realizado avances significativos, capturando gran parte de Ivanka y flanqueando las posiciones ucranianas desde múltiples direcciones. Estos avances, aunque de alcance limitado, indican un esfuerzo persistente por debilitar las defensas ucranianas y asegurar el control sobre rutas logísticas vitales. La captura de Yampolivka por las fuerzas rusas supone una amenaza significativa debido a su situación estratégica entre las principales defensas ucranianas. Si Rusia decidiera presionar, podría romper esta línea defensiva, lo que provocaría nuevos avances y podría alterar el curso del conflicto en esta región. La decisión de avanzar depende de un complejo cálculo de recursos, estrategia y oportunidad. La importancia del frente de Tern reside en su papel como baluarte defensivo de Ucrania, protegiendo líneas de suministro y rutas logísticas cruciales. El metódico avance de las fuerzas rusas subraya los retos que supone mantener una línea defensiva de este tipo frente a ataques persistentes y bien coordinados. Ahora nos centramos en el sur, cerca de Pokrovsk, donde la narración adquiere una nueva dimensión. Aquí, el ejército ruso ha logrado avances notables, capturando Novosilka tras intensos combates urbanos. Este avance encaja en una estrategia rusa más amplia para interrumpir las líneas de suministro ucranianas y ampliar su control en esta región crítica. La captura de posiciones en torno a Baskov, con un avance de las fuerzas rusas de aproximadamente 5 kilómetros, sugiere una ofensiva concertada hacia Kotlin,
una localidad clave en una ruta vital hacia Pokrovsk. La proximidad de las tropas rusas a esta ruta representa una amenaza sustancial para la logística ucraniana, pudiendo interrumpir los suministros a Pokrovsk y más allá. Si Rusia consigue capturar esta ruta, podría complicar significativamente la logística ucraniana, afectando no solo a Pokrovsk, sino a todo el frente. A pesar de que Ucrania dispone de otras rutas de suministro, la pérdida de esta seguiría planteando un reto logístico considerable. Los espacios abiertos entre Kotlin y Pokrovsk, con pocas posiciones defensivas, subrayan la vulnerabilidad de las defensas ucranianas. La captura de Kotlin no solo expondría un flanco crítico del ejército ucraniano, sino que también abriría nuevas vías para los avances rusos hacia Pokrovsk. No se puede exagerar la importancia estratégica de esta zona, ya que constituye un punto crucial en el conflicto en general. Los avances rusos en esta región marcan un posible punto de inflexión, ya que ambas partes se enfrentan a las realidades de la guerra en un paisaje en constante cambio. Estos acontecimientos ponen de relieve la naturaleza persistente del conflicto, en el que cada nuevo día trae consigo desafíos y oportunidades para ambas partes. La tenacidad y determinación de las fuerzas ucranianas, unidas a las maniobras estratégicas rusas, dibujan un panorama complejo y cambiante de esta guerra en curso. A medida que este conflicto sigue evolucionando, le invitamos a suscribirse y seguir nuestras actualizaciones. Su compromiso nos ayuda a sacar a la luz estas historias, fomentando una comprensión más profunda de un mundo en cambio. Gracias por seguirnos y esperamos compartir pronto más información con ustedes. Permanezca atento a nuestra próxima actualización, en la que seguiremos desentrañando los entresijos de este conflicto en curso y explorando las historias humanas que se esconden tras los titulares. A medida que se desarrolla el conflicto en Ucrania, se hace evidente que cada región es una parte crucial de un tapiz estratégico más amplio, en el que cada movimiento tiene importantes consecuencias. La situación cerca de Pokrovsk, en particular, se ha convertido en un punto focal de operaciones estratégicas. Imagínese la atmósfera cargada a medida que las fuerzas rusas se acercan a la captura de rutas logísticas clave, amenazando con interrumpir las cadenas de suministro ucranianas y remodelar la dinámica de este prolongado conflicto. La captura de Novosilka, tras intensos combates urbanos, representa un paso decisivo en la estrategia más amplia de Rusia para consolidar el control sobre zonas clave. Avanzando aproximadamente 5 kilómetros alrededor de Baskov, las tropas rusas están ahora preparadas para asegurar Kotlin, una localidad clave que se erige como puerta de entrada a una ruta crucial hacia Pokrovsk. No se trata de un mero marcador geográfico, sino de una línea vital para las fuerzas ucranianas, que facilita el flujo de suministros y refuerzos. La proximidad de las fuerzas rusas a esta ruta es una preocupación significativa para Ucrania, ya que expone un flanco vulnerable y podría interrumpir gravemente el flujo de suministros a Pokrovsk y más allá. Si Rusia consiguiera capturar esta ruta, no solo complicaría la logística ucraniana, sino que abriría nuevas vías para nuevos avances rusos, lo que podría alterar el equilibrio de poder en esta región. El terreno abierto entre Kotlin y Pokrovsk presenta un desafío estratégico para las fuerzas ucranianas. Con pocas posiciones defensivas, la amenaza de los avances rusos se cierne sobre las fuerzas ucranianas. La captura de Kotlin expondría un flanco crítico del ejército ucraniano, allanando el camino para posibles movimientos rusos hacia Pokrovsk. Estas maniobras estratégicas ponen de relieve lo mucho que está en juego, ya que ambas partes compiten por el control de rutas logísticas y posiciones estratégicas clave. En esta partida de ajedrez por el control territorial, cada movimiento cuenta, y las consecuencias de cada decisión repercuten en el panorama general del conflicto. A medida que las fuerzas rusas siguen aumentando su ventaja, el ejército ucraniano se enfrenta a la difícil tarea de defenderse de estos avances y mantener al mismo tiempo su control sobre regiones vitales. Es mucho lo que está en juego, y el resultado de estas batallas podría tener implicaciones de gran alcance para el futuro de este conflicto. La resistencia y determinación de las fuerzas ucranianas frente a estos desafíos son un testimonio de su inquebrantable compromiso con la defensa de su patria. Mientras observamos el drama que se desarrolla en este frente meridional,
Recordamos las complejidades e incertidumbres que definen la guerra moderna, en la que cada decisión está cargada de riesgos y cada victoria se gana con mucho esfuerzo. Al concluir este examen de la guerra de Ucrania, nos quedan preguntas apremiantes que persisten como los ecos de una batalla reciente. ¿Qué será de las regiones en disputa y cómo influirán estos cambios territoriales en el conflicto en general? ¿Podrá Ucrania resistir la creciente presión de los avances rusos o alterarán el panorama las maniobras estratégicas rusas? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo inciertas, pero lo que está claro es el espíritu perdurable de los implicados en esta lucha. En un conflicto caracterizado por su fluidez e imprevisibilidad, cada nuevo acontecimiento trae consigo tanto retos como oportunidades para ambas partes. Mientras seguimos de cerca la evolución de esta historia, le invitamos a suscribirse y seguir nuestras actualizaciones. Su participación es inestimable, ya que nos ayuda a profundizar en estas historias y a arrojar luz sobre las complejidades de un mundo en constante cambio. Gracias por seguirnos y esperamos compartir pronto más información con ustedes. Permanezca atento a nuestra próxima actualización, en la que seguiremos desentrañando los entresijos de este conflicto en curso y explorando las historias humanas que se esconden tras los titulares. A medida que profundizamos en el desarrollo de la guerra de Ucrania, recordamos la resistencia y la determinación que caracterizan este conflicto. El Frente Sur, cerca de Pokrovsk, sigue siendo un teatro de operaciones crítico, donde los avances estratégicos podrían cambiar el equilibrio de poder. La tensión es palpable a medida que las fuerzas rusas se acercan a asegurar rutas logísticas clave, lo que supone una amenaza para las líneas de suministro ucranianas y altera el panorama de este duradero conflicto. La reciente captura de Novosilka, tras intensos combates urbanos, supone un avance significativo en la estrategia más amplia de Rusia para consolidar el control sobre zonas esenciales. Con el avance de las tropas rusas de aproximadamente 5 kilómetros alrededor de Baskove, ahora están a punto de capturar Kotlin, una localidad estratégica que sirve de puerta de entrada a una ruta de suministro crucial hacia Pokrovsk. Esta ruta es algo más que una línea en un mapa. Es una arteria crítica para el ejército ucraniano, que permite el movimiento de suministros y refuerzos. La proximidad de las fuerzas rusas a esta ruta representa una amenaza considerable para Ucrania, ya que expone un flanco vulnerable y podría interrumpir gravemente el flujo de recursos a Pokrovsk y más allá. Si Rusia consigue capturar esta ruta, no solo complicaría la logística ucraniana, sino que abriría nuevas vías para nuevos avances rusos, lo que podría inclinar la balanza en esta región. El terreno abierto entre Kotlin y Pokrovsk plantea un dilema estratégico a las fuerzas ucranianas. Con unas posiciones defensivas limitadas, la amenaza de los avances rusos está siempre presente. La captura de Kotlin expondría un flanco crítico del ejército ucraniano, creando oportunidades para posibles movimientos rusos hacia Pokrovsk. Estas maniobras estratégicas ponen de relieve lo mucho que está en juego, ya que ambas partes compiten por el control de rutas logísticas y posiciones estratégicas cruciales. En esta partida de ajedrez por el control territorial, cada movimiento es importante y las repercusiones de cada decisión repercuten en todo el escenario del conflicto. A medida que las fuerzas rusas siguen aumentando su ventaja, el ejército ucraniano tiene ante sí el formidable reto de defenderse de estos avances, manteniendo al mismo tiempo su control sobre regiones vitales. Lo que está en juego es inmenso y el resultado de estas batallas podría tener profundas implicaciones en la trayectoria de este conflicto. La resistencia y determinación de las fuerzas ucranianas frente a estos desafíos son testimonio de su inquebrantable compromiso con la defensa de su patria. Mientras observamos el drama que se desarrolla en este frente meridional, recordamos las complejidades e incertidumbres que definen la guerra moderna, en la que cada decisión está cargada de riesgos y cada victoria se gana con mucho esfuerzo. Al concluir esta exploración de la guerra de Ucrania, nos quedan preguntas cruciales que perduran como los ecos de una batalla reciente. ¿Cuál será el destino de las regiones disputadas y cómo influirán estos cambios territoriales en el conflicto en general? ¿Podrá Ucrania resistir la creciente presión de los avances rusos o las maniobras estratégicas rusas redefinirán el panorama? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo inciertas, pero lo que está claro es el espíritu perdurable de los implicados en esta lucha.
En un conflicto que se define por su fluidez e imprevisibilidad, cada nuevo acontecimiento supone tanto retos como oportunidades para ambas partes. Mientras seguimos de cerca la evolución de esta historia, le invitamos a suscribirse y seguir nuestras actualizaciones. Su participación es inestimable, ya que nos ayuda a profundizar en estas historias e iluminar las complejidades de un mundo en constante cambio. Gracias por seguirnos y esperamos compartir pronto más información con ustedes. Permanezca atento a nuestra próxima actualización, en la que seguiremos desentrañando los entresijos de este conflicto en curso y explorando las historias humanas que se esconden tras los titulares.